Una vez que ya hemos programado los movimientos, antes de continuar, quiero hablar de una mejora de código que os puede interesar a todos. Aunque hayáis escrito ahora todo el código, podemos hacer una mejora de código justamente añadiendo una función. Hasta ahora habíamos habilitado cuando acabamos de presionar, al levantar la tecla getKeyUp, volvemos al movimiento base. Una vez realizado esto, vamos a comentar. No sé si he comentado el comentario, cómo se realizan los comentarios. Para una línea sería doble barra, y para varias líneas barra asterisco, asterisco barra, y así ya omite esas líneas de código. Una vez que tenemos creado esto, vamos a crear una función para simplemente llamar a una función y no tener que reescribir todo esto en cada momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos justamente fuera de la estructura, función, vamos a llamarle movimiento base. Lo creo con V para no tener conflictos con el movimiento, con el nombre del movimiento. ¿Vale? Recordad que el punto y coma solo va cuando va una función al final de una línea, no cuando creas y declaras la función. Y si venimos aquí, toda esta línea de código nos vale. Reutilizamos siempre. Pero ahora, ¿qué sucede? Tenemos simplemente que llamar a esta línea después de cada movimiento. Es decir, después aquí abrimos y cerramos llave siempre, y siempre un punto y coma cuando declaramos una función en otro lugar. Aquí no podemos escribir función porque no la estamos declarando una función y no funcionaría, claro. Entonces, ahora, en teoría, cuando justamente despeguemos el movimiento, nos debe hacer pues lo que nos hacía en todo esto. Bueno, de hecho, vamos a probarlo ahora mismo. Vamos a guardar. Y vamos a fijar un efecto muy curioso. Cuando soltemos cada tecla, no importa la que usemos, siempre nos volverá al estado base. Recordamos que en la función update esto se ejecuta en cada frame. Es decir, si son 25 por segundo, busca la primera línea de código y corre de arriba hacia abajo continuamente. Entonces comprueba, ¿has presionado una tecla? Si no, vuelve a este movimiento. ¿Qué sucede cuando se ejecuta todo el frame? Automáticamente vuelve aquí, y si no hay ninguna tecla pulsada, ejecuta el movimiento base. Entonces, con este simple gesto hemos realizado un getKeyUp a todo. Puede ser interesante colocarlo en todos, pero no es necesario. Con un par de líneas hemos solucionado todo el problema para todas las teclas. Ahora vamos a añadir una serie de tags. Es muy importante que vayamos añadiéndolos de esta manera. Pasamos al elemento 1, vamos a llamarle protagonista. Vamos a pasar al elemento 2 y vamos a llamarlo arma. De esta manera vamos a ir creando nuestros elementos y vamos a ir etiquetándolos, porque posiblemente con programación tengamos que llamarlos de una manera u otra. Recordad que habíamos preparado el arma
que la habíamos puesto delante de nuestro objeto, un poquito más adelante, unos centímetros más o menos, y desde aquí nacerán nuestros proyectiles. Yo ya tengo preparados los proyectiles y por ello vamos a pasar a la escena, nuestro proyecto, vamos a pasar el objeto. Lo pincho de la carpeta donde lo tengo y lo arrastro a nuestra carpeta protagonista. Ahora ya tengo un proyectil. Voy a fijarme si tiene lo que tiene que tener, las texturas, veo que no las tiene aplicadas. Voy a arrastrar la textura también en la carpeta. Es una textura UV con coordenadas UV. Seleccionamos el proyectil, le digo seleccionar textura y ahora, como podéis ver, ya tenemos nuestro proyectil con su texturizado. Esto va a pertenecer siempre a esta parte, nacerá desde aquí, que le diremos con programación que nazca desde este punto de origen, para que no nos afecte a ningún sitio. Para evitar problemas tenemos que convertir nuestro proyectil en un prefab. Vamos a crear dentro de la carpeta protagonista una carpeta que vamos a llamar proyectil y ahí añadiremos todo lo que necesitemos, es decir, nuestro proyectil, nuestra textura y aquí dentro vamos a crear una nueva carpeta dentro de aquí creamos un nuevo prefab pinchamos y arrastramos. Ya lo tenemos totalmente texturizado y reutilizable para todo lo que necesitemos. Muy importante convertirlos en prefab. Siempre ir salvando y recordad ir de vez en cuando haciendo una copia de seguridad. Ahora vamos a crearle un nuevo tag que podemos llamar bala, proyectil, prota, para hacerlo un poquito más corto. Y ahora seleccionamos nuestro prefab y le decimos que es nuestro prota. Y así iremos creando o bien proyectiles de un color para nuestro protagonista, o bien proyectiles de otro color para el enemigo, o bien reutilizaremos el mismo proyectil para todo. Ahora recordamos que en el arma le habíamos añadido un script, el cual vamos a hacer doble clic y vamos a crear aquí unas variables. Son de tipo transform para poder asignarles justamente el proyectil. Y ahora vamos a definir que es una variable tipo float y es igual a esta velocidad, que va a ser la velocidad del disparo, podríamos llamarlo así, como velocidad disparo, como os venga mejor. Recordad que luego esto es lo que vamos a utilizar, así que no importa cómo le demos. Ahora vamos a pasar a la función update, que se ejecuta en cada frame.
y vamos a decirle lo siguiente. Vamos a crear antes de esto la función que va a crear el proyectil. Vamos a decirle que cuando presione una tecla en concreto inicialice el disparo, y para ello necesitamos crear, vamos a llamarle la función ataque, ¿no? Función ataque, y vamos a crear un nuevo concepto. Vamos a ver un nuevo concepto, que es el concepto instantiate. Muy importante. Esto nos va a permitir crear, instanciar, vamos a decir, instanciar un objeto, y tenemos varios ejemplos de cómo se puede usar, cómo utilizarlo, ¿no? Como siempre, como podéis ver aquí, cómo está creando fuego en File 1, que sería la opción de disparar, y podéis ver aquí varios ejemplos. Yo os voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos usarlo. Decimos, por ejemplo, disparo como nuestra variable, coma, para separar de la siguiente. Digamos, esto es la posición, ¿no? Arma, punto. De esta manera nos cogerá la posición de el arma, que se le asignaremos que es el arma justamente justamente en la opción de la interfaz. Si ahora ya podemos visualizar aquí, el arma va a ser el arma y nuestro prefab pasa a ser el disparo. Voy a darle a salvar. De esta manera creará el disparo cuando presione la tecla que nosotros digamos. Por ejemplo, if, esto ya lo hemos visto, input, get key, vamos a decirle down, porque si no nos creará una ráfaga y no nos interesa, porque podríamos bloquear incluso el juego si no le damos algo de control a lo que hacemos. De esta manera volvemos a llamar a una función que la tenemos fuera de la estructura, y en teoría cuando le demos a la tecla Q nos debería de crear un disparo. No se desplaza porque no le hemos añadido movimiento. Ahora mismo está creando varios disparos en el mismo lugar cada vez que presiono a la tecla Q. Y podría así continuar instanciando. Lo único que sucede es que como he desplazado el arma, pues no desplazaría la posición. Ahora tendríamos que asignarle velocidad a nuestro objeto. Una vez, vamos a continuar un momentito, vamos a desasignar este prefab, vamos a eliminarlo y vamos a volver a crearlo de esta manera, porque era muy importante crear un paso y vamos a crearlo ahora. Vamos a prefab, creamos un nuevo prefab y vamos a llamarle de nuevo proyectil, o como queramos llamarle. Aquí vamos a crear un nuevo JavaScript que vamos a llamarle velocidad disparo. Velocidad disparo. De esta manera se lo vamos a asignar, vamos a asignarle
a nuestro proyectil. Para ello seguramente tendremos que hacerlo de esta manera. Si no, nos va a dejar asignárselo. Un segundito, vamos a poner en la carpeta. Lo asignamos. Abrimos nuestro script. Vamos a crear la primera variable, el disparo, los puntos, float, igual a 10, punto y coma. Cerramos nuestra variable. Vamos a pasar a transform.translate. Vamos a asignarle 0,0 y justamente aquí velocidad disparo. Podemos decirle por time delta time. De momento vamos a dejarlo así, lo finalizamos, guardamos este script. Una vez que tenemos nuestro proyectil asignado con el script, volvemos a convertir el prefab, vamos de nuevo a nuestra arma y le decimos de nuevo que el proyectil es nuestro disparo. Vamos a salvar, vamos a darle al play de nuevo y ya creo que nos está saliendo a tanta velocidad que no podemos ni apreciarlo. Ahora, para no liarnos, vamos a eliminar el proyectil que he creado ahí. Vamos a nuestro prefab, que es justamente del que nos coge el disparo. Vamos a añadir una velocidad muy lenta y vamos a probar ahora de nuevo nuestro disparo, a ver hacia qué dirección va. Muy bien, ya podemos ver que nuestro disparo está funcionando correctamente. Tenemos el prefab, que lo hemos tenido que volver a hacer para que nos cogiese bien el script. Vamos a poner una velocidad 0,2. Vamos a ver qué sucede ahora. Aunque seguramente al final acabemos multiplicándolo por time delta time para que nos... Quiero que os fijéis en una cosa. Aquí en la jerarquía, cómo se nos van creando varios disparos y podemos seguir creando disparos continuamente. ¿Qué sucede? Ahora los disparos siguen estando en nuestra escena y siguen moviéndose y desplazándose y consumiendo memoria en nuestro ordenador. Tenemos que hacer que estos disparos, cuando lleguen a un momento, desaparezcan. Podemos crearlo de varias maneras, pero una de las opciones más simples es creando un script para que cuando pase X tiempo el mismo disparo se destruya. Para ello abrimos de nuevo nuestro script, vamos a crear una nueva variable, tipo float, vamos a decirle que sea simplemente 1, esto lo valorará tipo t, será más o menos el tiempo que tardará, ¿vale? Y ahora vamos a aplicar la función destroy, otra función predefinida de Unity. Llamamos a this quiere decir este objeto, game object, eso está claro lo que es, coma en n-time, que es nuestra variable que hemos creado. Puedes llamarlo como quieras, tiempo de instrucción, mi tiempo, el tiempo. Lo que hace simplemente es que cuando esta función, cada vez que se cree el disparo, aparte de que nacerá con esa velocidad, también está predeterminado a que se autodestruya en el tiempo que le hemos marcado aquí.
Vamos a dar a guardar y vamos a probar nuestra función para destruir el mismo objeto. Fijaros ahora aquí. Vamos a aumentarle ahora la velocidad a una velocidad que nos parezca más razonable. Ahora tenemos aquí un pequeño percance de lo que es el movimiento para el salto. Se nos mantiene el movimiento base y no nos da la vuelta si lo volvemos a pulsar, que es una función que había creado yo. Y volveremos a repasar nuestra función para que nos dé la vuelta cuando pegue el salto. Al final, para mejorar el salto y que no tuviéramos más conflictos, he tenido que optar por el GetKeyUp, pero añadiendo nuestra función. Incluso podríamos crear ciertas funciones y seguir llamándolas de la misma manera. El GetKeyUp con cada flecha para que no nos interfiera en nuestro salto y en la vuelta que genera cuando volvemos a presionar sobre la barra espaciadora para saltar. Todos estos errores de programación los vamos viendo en tiempo real conforme nos van saliendo nuestros problemas. Es muy posible que nos vayamos encontrando con muchos problemas cuando empezamos a generar un objeto de estas características tan complejo, ya que va a recibir impactos, va a enviar impactos, va a disparar, y cuando más complejo sea nuestro objeto, nuestros scripts se van a complicar más y más. En el proyecto ahora, aunque había creado ya un prefab con nuestro protagonista, voy a volver a generar el prefab una vez que tenga acabado la mayoría de scripts para nuestro personaje. De esta manera conseguiremos así poder exportarlo y poder reutilizarlo con sus scripts y con todo cada vez que quisiéramos, o para varias escenas o para cualquier otra aplicación o la segunda parte del juego o lo que quisiéramos hacer con él. Cuando hemos disparado hemos seleccionado la tecla, pero nos falta una parte muy importante. Es la animación del disparo. Podría ser algo más complejo, pero vamos a crear más o menos lo mismo que hemos hecho con el resto de animaciones. Observo cómo se llamaba. Se llama disparo nuestra animación. Y voy a usar el bloqueo del eje para que si en algún momento caemos, también disparando se ponga en pie para seguir disparando. Es una cosa que ya iréis viéndolo cuando sucede y por qué se usa el cuaternio. Muy importante, ya que bloquea ese eje, y si cae al suelo por una pendiente o algo, en el momento que dispara, ves como automáticamente nuestro objeto se pone otra vez de nuevo en pie. Si ahora volvemos a probar y disparamos, a ver que funcione correcto, ya nos hace el gesto de lanzar
Nuestra animación no es que sea muy fluida, pero podemos ver el gesto de nuestro personaje cuando dispara. El activar las animaciones de esta manera es la manera más cómoda y podemos ver cómo funciona a la perfección todo lo que vamos creando hasta ahora. Recordamos, vamos a hacer un pequeño repaso por los scripts. Para que se destruya el disparo y tenga la velocidad, hemos asignado este script al proyectil. Esta variable nos sobra, ya que la había creado al principio, pero mejor simplemente esta variable es la que asigna el arma y el proyectil, y la hemos asignado a nuestra arma. Recordamos que el arma era un objeto vacío, vamos a decir un create empty, digamos que sería un objeto nulo, el cual nos sirve para generar el proyectil desde el punto donde lo creamos. Desde ahí nace la bala. Tenemos nuestra cámara, una luz asignada, que también podríamos eliminar esta luz. Comprobamos que todo funcione correctamente después de eliminar la luz. Que no nos hemos llevado nada con esa luz. Siempre vamos preparando todo nuestro objeto para que funcione correcto. Seguimos repasando el script. La función instantiate, recordad que es la que genera el disparo, y desde la posición del arma. Así, conforme nos desplazamos con nuestro objeto, nacerá siempre desde esa misma posición. Ya vamos a la función cada vez que presionamos la tecla. Y aparte de la velocidad que le hemos asignado, le hemos dado un tiempo de vida que podemos ampliarlo cuando queremos nosotros. Todo lo que queramos podemos seguir ampliando la vida, pero recordad que cuando más tiempo está en escena, la bala más se nos sobrecarga la escena. Cuando más polígonos, más procesador y más problemas puede ser que surja nuestro juego cuando empecemos a cargar muchos polígonos en la escena, muchos árboles o muchos enemigos. Para no perder nada de lo que he hecho, automáticamente me voy a nuestra carpeta donde tenemos nuestro prefab y voy a crear un nuevo prefab sin borrar el anterior, que llamo prota v2, y nuestro protagonista lo arrastro aquí. Entonces ya tenemos un prefab con las últimas actualizaciones, últimas versiones, porque a veces puede ser que en algún momento no se guarden bien los cambios o hayamos guardado la luz y necesitamos ir siempre actualizando nuestro prefab si hemos creado mejoras, ya que será el objeto que se nos guarde por defecto para las siguientes escenas. Curiosamente, si nosotros ahora cogemos cualquier prefab, los ponemos en escena, podríamos coger otro prefab, subirlo, le damos a play, nuestros tres prefabs se moverán al unísono, dispararemos y bueno, simplemente era para que vierais esta parte. De momento eliminamos estos prefabs. En un juego de naves puede ser muy práctico para ir añadiendo módulos de disparo. Ahora, para
para ir ya ultimando ciertas propiedades, vamos a poner un cubo en pantalla. Vamos a aumentarlo de tamaño. Vamos a darle ahora propiedades físicas para cuando demos a play caiga. Ahora nuestra arma, nuestros proyectiles no tienen ningún efecto sobre el objeto. Vamos a seleccionar el proyectil, vamos a ir a las propiedades físicas. Vamos a crearle primero un Boss Collider. Vamos a arrastrar el proyectil aquí para visualizar el Boss Collider. El Boss Collider ahora no va a tener ningún efecto. Lo que va a servir es para que luego, vamos a ir a Boss Collider, vamos a darle un poquito más, sea un poquito más ancho del objeto y un poquito más largo. Vamos a dar un poquito más la dimensión, un poquito más grande. Ahora mismo como tiene la animación predefinida, si damos a play, nuestro Boss Collider está actuando. Vamos a guardar un momento la escena, pero si nosotros disparamos, vemos que no tiene ningún efecto sobre, porque nos faltan las propiedades físicas también de la bala. Aunque funcione en un elemento suelto, en un prefab suelto, no nos va a funcionar como disparo. Para ello seleccionamos de nuevo nuestro prefab, vemos que tenemos nuestro Boss Collider y vamos a añadirle ahora otra física, un Rigid Body, y le vamos a quitar lo que es la gravedad. Esto va a provocar que cuando choque el proyectil también rebote. Vamos a comprobarlo ahora. Vamos a darle a play. Nuestro prefab le estamos añadiendo propiedades, pero ahora nuestro prefab ya nos está funcionando como tiene que ir. Voy a darle a copiar. Vamos a darle a play. Fijaros como ya empieza a tener propiedades físicas y nuestro objeto ya va tomando forma, nuestra escena, nuestro juego ya va empezando a tener propiedades. Vamos a seguir añadiéndole propiedades a nuestros objetos y nuestra escena se irá complicando más y más. Vamos a eliminar de momento el proyectil de la escena. Y como nuestro objeto también tiene Boss Collider, también puede empujar. Muy bien. Espero que os esté gustando cómo va tomando forma todo nuestro objeto, nuestro protagonista, nuestros prefabs creados por nosotros, y vais viendo cómo se va complicando más y más nuestro juego. Y simplemente hemos empezado a preparar nuestro personaje. No hemos preparado nada más. Aún falta el enemigo y el enemigo también va a estar bastante complicado. Y normalmente es mucho más complejo que los usuarios a los que asignamos nosotros controles.